¿Cómo están, hermanos queridos? Bendiciones. Estamos transmitiendo en vivo. Saludamos, comparta la transmisión a quien usted quiera. Estamos con Enfocados en Casa nuevamente, como todos los miércoles. Listos ya para compartir. Justo a la hora, 19 horas con 30 minutos, por el toque de queda. Para los que participan en las casas, iglesias, se puedan ir con calma después a su casa. De 7:30 a 8:30 estamos transmitiendo esta reunión, que siempre lo digo, no te olvides que estas son reuniones físicas, de reuniones donde nos juntamos. Estamos hoy día acá en Puerto Saavedra, y cuando estamos en Temuco se hacen en Temuco, y cuando estamos en los distintos sectores que estemos se hacen en ese sector. Y la idea es que empecemos de a poco a retomar las casas y las reuniones de casa, los enfocados en casa. Así que vamos a saludar, dejo a la pastora que salude, y de ahí saludamos a los que están Juanito. Conectando mientras yo llamo. Ahí puso un corazón, Juanito Astorga, de Temuco. Bendecidos. Tenemos nuestra hermana Patricia Vera, de allá de Lonquimay. Está saludando a mi hermana querida. La Yaquito también, Jacqueline Burgos, de allá de Vilcún, también está saludando. Hello, mis pastores bellos. Pone la Carito Pilkiman. Hello, Carito bella. Hola, Carito. ¿Cómo estás? Un besito para allá. Ella es de Cherquenco, nuestra hermana querida. Un abrazo igual para tu mamá, Carito. Y ahí estamos ya listos para comenzar. Hoy día vamos a tener algo como un poco distinto en la reunión. Vamos a establecer un contacto con la Yaquita Acuña de allá de Vilcún, porque ella tiene un deseo, una palabra en su corazón que la compartíamos el otro día en las oraciones de la mañana, de lunes, miércoles y viernes. Y yo le pedí ahora que por favor pudiera compartir eso que estaba en su corazón con nosotros hoy día, porque tiene total que ver con lo que estamos hablando. Ahí está la Claudita Muñoz también. Hola, buenas tardes, dice, desde allá directamente de la República de Puerto Montt. La Magda Venegas también es de allá. Hola, bendiciones, pone la Magda, y bendiciones para ti, querida, también. La Mirnita, sí, está allá desde Temuco. Mi hermana Mirna Fernández, bendecida. Bueno, gracias al Señor damos porque podemos reunirnos una vez más, porque podemos estar siendo ministrados por una palabra, porque podemos ir a las escrituras para no solamente que nuestra cabecita se llene de información y nuestro seso se hinche, sino que realmente podemos ser alumbrados por su palabra, podemos experimentar verdadera libertad, ¿cierto? Que está en los que permanecemos en la verdad de Jesucristo. Y la verdad es que no hay mejor cosa, no es una carga para nosotros, no es una demanda, no es algo que tengamos que nosotros esforzarnos y ganarnos, sino que es la gracia de Dios que se ha manifestado en nuestra vida para hacer toda transformación y para suplir todo lo que está en nuestra vida en la medida que nosotros nos dispongamos. Así que continúo saludando. Alejandro Sangüesa está por ahí, mi hermano querido, un besito, un beso a la Coté, ellos son de allá de Temuco. Mi hermana Rosana está saludando ahí, mi hermana Rosana Mella, mi hermana Sandra Bustos. Estamos ahí, a veces chequeamos el audio porque yo lo tengo abierto acá, pero Fernando lo está chequeando también y se escucha todo junto. Así es que saludo de nuevo a mi hermana Sandra Bustos. Hola, pastores, que Dios les bendiga. Igual bendiciones para ti, querida. Que el Señor te bendiga desde acá de Puerto Saavedra. Te saludamos con todo el amor del mundo, como dijo Luis Miguel. Bueno, eso no me salió muy cristiano en realidad, pero bueno, a ver qué más. Si es que cuando era chica, yo pues a mí me encantaba Luis Miguel, pues, y cantaba todo el amor del mundo. Ya, si era para que lo comentara, ¿no? Pero si eran mis gustos de niña. Ya, entonces ahí está mi hermana Verena Cortés, de allá de Lonquimay. En la tarde me estaba acordando de usted, mi hermana Verena. Un abrazo grande. Desde acá de Puerto Saavedra, aquí estamos en realidad, no de Cordillera a Mar, estamos desde mar a cordillera, saludando a nuestra hermana Verena, un abrazo grande, saludos al Benja, a nuestro hermano Leodoro también, un beso, bendecidos. Mi hermana Alicia Martínez también está saludando desde allá de Temuco, es ella, un abrazo, mi hermana querida. Tenemos también por línea telefónica a nuestra hermana, como siempre, María Angélica San Martín de Santiago, y le mandamos un abrazo también. Ella está escuchando, no está aquí en línea por internet, sino que está por el teléfono. Mi hermana Sole Mardones también está saludando desde allá de Temuco, un abrazo para allá. Mi hermano Pato también, al Mate, un beso, y estamos, po. Estoy corrigiendo algunas cosas. Ya, estamos ahí. Porque se está pegando los videos hacia el internet.
Así que vamos a tratar de solucionar algunas Generalmente cositas cuando ahí. nos pasa eso el audio continúa, así es que bueno, si sucede algo, a veces se les pega a ustedes también en internet, no por nosotros, porque a veces están todos viendo y uno o dos hermanos se le tranca un poquito la pelota, pero si se fuera el audio un poco, ahí ustedes nos avisan, pero generalmente cuando se va la imagen un poco, el audio continúa. ¿El Wi-Fi dónde lo dejaron? ¿Está en la pieza? Debe estar en el medio. Si está en el medio hay que dejarlo ahí nomás, po. Estamos chequeando ya. Pero vamos a seguir. Ya bajé la velocidad. Desde ahora ya no debiéramos tener problemas con que se pegara el video. Ajá. Lo que pasa es que está inestable la velocidad del internet. Estabas transmitiendo. Bueno, nadie va a entender lo que digo porque es otro lenguaje y. Déjelo ahí nomás, mijito, enchufado. Por favor. ¿Mm? Son velocidades y las velocidades están con alto y bajo. Entonces. La velocidad de transmisión que usamos no es tan elevada, pero lamentablemente el internet hoy día está fallando. En las mañanas no he tenido problema con los devocionales, ¿eh? Generalmente es más expedito y a esta hora es más, a lo mejor donde hay más gente conecta. Pero Sí. bueno, estamos No, acomodando. ya se está, Por eso ahora nos se estamos tiene que haber demorando estabilizado un ya. poquito. Ahí está Lucián chequeando, el técnico acá anda supervisando la hora de partida. Como ustedes pueden ver, ahora tenemos unas introducciones que hizo Lucián en la mañana de los Sí. devocionales. Ahora tenemos esa introducción de los enfocados en casa. Le damos las gracias a Lucián porque él va creando cosas y aporta al ministerio. Así que gracias, Sí, Lucián. es una bendición y tiene su iniciativa personal en Propia, esto. nadie le está Sí, diciendo. es lindo verlo, porque no tiene como la obligación de hacerlo, pero sale de su corazón. Rosita Carrasco. Mi hermana Rosita Carrasco, mi amada, que ayer intercambiábamos audio desde allá de Argentina, es mi hermana amada, la amamos mucho. Así es. Y ella es una bendición para nosotros. Yo me quisiera tomar un poquito de tiempo porque siempre ella me está pidiendo oración. Nosotros siempre hemos estado orando por ella, pero a mí me pasó algo muy lindo que no lo hemos hablado mucho con la hermana Rosita Carrasco. Me pasó algo muy hermoso con ella. Cuando Fernando estuvo enfermo, yo regresé a la casa del día que ustedes saben que él estuvo internado. Ay, me da cosa contarlo. No porque él haya estado enfermo, yo sabía que estaba bien, sino porque yo me sorprendo de los cuidados del Señor. Y mi hermana Rosita Carrasco, así como nadie de las personas que están acá sabía nada de lo que estaba sucediendo, yo estaba entrando recién a mi casa. Fue justo en el momento. Fue justo en el momento, cuando yo me bajé del auto, entré a la casa y me senté no aquí mismo, sino que en mi casa, pero en este mismo escenario, por decirlo, donde está la mesa de transmisión de sonido, está atrás el parlante, donde ustedes ven que siempre hacemos las reuniones. Y con el computador ahí al frente, y yo, una de las cosas que me daba tanta tristeza dentro de todo lo que las personas me decían, que yo estaba tan fuerte, y así es, porque uno ha aprendido a que el Señor es un suplir, pero eso no significa que uno no lo pase mal o que uno no se entristezca. Entonces yo estaba sentada ahí frente al computador y miraba la mesa, miraba las cosas y me daba tanta pena, y yo decía que me gustaría yo estar en el lugar de Fernando, porque una de las cosas que a mí me causaba mucha pena era pensar que él, con todo el amor que tiene por la gente, con todo el deseo de servicio, con el estar presente en las vidas de las personas, yo decía, pucha, yo sería mucho más útil, a lo mejor él sería mucho más útil estando en mi lugar, y yo preferiría que me hubiese pasado esto a mí, no a él. Y yo estaba sentada ahí porque muchas veces en estas situaciones, como uno no sabe lo que va a pasar, uno tiene una paz en su corazón. Pero también uno tiene que tomar decisiones. Nosotros tenemos una familia. Nosotros tenemos el ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Entonces, todas estas cosas muchas veces vienen para que uno se desvíe, para que uno tome otros caminos, para que uno a veces se desespere, se desenfoque, se desanime, ¿me entiendes? Entonces me senté, yo me acuerdo, me puse a orar, recién llegando a la casa, y digo, Señor, tu palabra, Señor, empezó a orar, que es lo que siempre nos ha sostenido, como colectivamente, por decirlo familiarmente, El pero ancla también, segura de nuestra alma es exacto, una palabra de Dios siempre. también como familia, perdón, también como individuo. Entonces yo estaba sentada en eso y dije, Señor, y Dios me dio 2 versículos bíblicos que fueron mi pam, 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 y hacia adelante. Y como les digo, yo no había llamado a nadie sabía nada, ninguna cosa, y me entra un audio de la hermana Rosita Carrasco. Y todavía yo lo digo y me da emoción, me da mucha emoción eso. Porque de repente ella, yo pensé que era por su sobrino justo le había dado un infarto, y que milagrosamente, en vez de morir camino a Concepción, el Señor lo restauró, volvió a su casa rápido.
Y resulta que de repente ella me empieza a bendecir como siempre lo hace en sus audios, dando gracias por lo que hacemos, dando gracias por las oraciones que siempre estamos intercambiando, que tenemos presentes lo Sí. uno por lo otro, que en Y el caso con y ella. aprovecho yo también de agradecerle porque hace lo mismo conmigo, a mí igual me manda audios Sí, y con gratitud siempre lo sí, que es a la sí, distancia porque ella dijo yo los adopté como mis pastores, dijo. sí. Es Pero muy lindo eso. eso que está contando es muy especial. Entonces estaba yo ahí sentada, como les digo, y me entra el audio. Y yo sentí el teléfono y como yo estaba orando, yo dije, bueno, lo dejé ahí. Después dije, voy a contestar porque a lo mejor puede ser algo importante. Era un WhatsApp, no estaba sonando. Pero dije, mejor lo miro al tiro porque si era alguna persona que necesitaba algo, Fernando no estaba en condiciones de responder a nadie. Y como pastores yo era la única persona en ese momento disponible, entre comillas, en caso de que fuera algo. Y abro el WhatsApp y era mi hermana y me empieza, como yo digo, a bendecir, a hablar y todo. Y de repente ella dijo así, es divertido porque por lo que hacen, como siempre nos dice, les bendigo. Y de repente ella como que se quedó callada y dice, ya, dice así. Y empieza a orar por Fernando. Y empieza a orar por nosotros. Y empieza a orar por él y que en lo que estaba pasando, Señor, tú le levantas de ese lugar. ¿Saben qué era? Como que ella hubiese estado mirando a Fernando que estaba ahí ¿Aló? acostado. Y yo me ¿Se acuerdo que cortó? lo único que yo hacía era llorar, pero no, yo no soy muy llorona, él es Ah, llorón, yo se no soy, cortó. no soy de Lo dejo llanto al tiro aquí fácil. entonces. ¿Le No llamo yo porque mejor? sea dura ¿Le ni llamo nada de yo eso, mejor? sino ¿Le que, llamo yo pero mejor? yo escuché Ya. ahí y yo rompí en llanto de ver lo real y lo sobrenatural que es Dios. Que ella sin saber de allá Y del ahora otro sí. lado de la Dale, lo cordillera, de dejé otro quieto. país, mi hermana estaba haciendo una oración que era lo preciso de ese momento y de repente ella empezó a cantar tu fidelidad es grande y uno podría decir hoy y mejor no lo voy a hacer porque no canto tan bien, pero ella empezó a tener un fluir del Señor en una oración de guarda por nosotros, por Fernando, y que en esta tormenta que está pasando, Señor, tú lo haces pasar por esto. Y yo, wow, Dios mío, ¿sabes de lo que me sorprendía y por qué lloraba tanto ese día? Por lo impresionantemente real que es Dios. Así es. Es increíble. Después orábamos con las chicas, la Fernandita, mi hija, me decía, mamá, parece que esto fuera mentira. Si no lo estuviéramos escuchando, parece que no estuviera así como exagerando. Y se lo mandé ese audio de las hermanas de la oración que estaban ya, les había dicho, estaban orando por Fernando. Y fue tan hermoso, fue tan hermoso. Y le doy gracias al Señor. Uno generalmente dice, yo honro a mi hermana, y efectivamente yo honro a mi hermana, pero creo que el estar atentos, y eso es lo que hemos hablado este tiempo, eso es lo que se nos ha estado ministrando acerca del estar atentos a la guía del Espíritu, el estar atento. ¿Sabes que a veces nosotros, es como la hermana Rosita, que yo lo que mencionaba recién, uno a veces dice, ay, que voy a cantar, es como ridículo estar cantando en un audio, pero ella estaba fluyendo en el Espíritu sin medir la impartición y el suplir que eso estaba haciendo. Y a veces uno dice, no, mejor no lo voy a hacer porque no se ve tan bien, o no lo voy a hacer porque pareciera esto otro, como nos dijo un día la Fernandita en el devocional, no guiarnos por lo externo, Así sino que es. aprender a estar sensibles a la guía del Espíritu. Entonces, yo estoy agradecida del Señor por el cuerpo de Cristo, por los hermanos, estoy agradecida del Señor porque estamos aprendiendo en este tiempo a no mirar lo externo, a no mirar las circunstancias, cómo se ve, lo que debiéramos hacer, como yo siempre hago así, a tomar el pulso según las circunstancias para ver las decisiones, los caminos que yo tomo, para ver qué es lo que hago con mi vida, sino que aprender que nos habita un Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que Él es santo, 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 y que Amén. nos ha ministrado de su santidad, no para que dejemos solo de decir garabatos, sino para que nosotros vivamos una vida apartado dentro del sistema, pero no con la esperanza que el mundo tiene, Así no es. sin la esperanza que el mundo tiene. Así es. Entonces, yo doy gracias al Señor por esto y de hecho no pensaba, no estaba programado esto, pero cuando vi a mi hermana Rosita ahí conectada, yo dije, es tan importante, porque ella no sabe, yo nunca se lo he dicho, después me mandó otro audio y me dijo, pastora, yo nunca había hecho esto. Sí. Yo no estoy acostumbrada a hacer esto, a orar y todo, pero wow. Los que son nacidos del Espíritu, dice Amén. Juan 3, no, nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va, son guiados por el Espíritu. El Espíritu sopla de donde quiere. Por eso creo que la iglesia tiene que tener un despertar a la sensibilidad del Espíritu Santo. Romanos 8 dice que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Nuestra debilidad no nos permite ver más allá.
Pero cuando hay gente que está percibida en el espíritu, sin entender lo que está pasando, porque no pasa por tu mente, porque es algo que nace de tu espíritu, que está unido al Espíritu de Dios, entonces nacen este tipo de oraciones tan acertadas, ¿no es cierto?, Amén. que vienen a traer un refrigerio a quien lo oye también. Así que es maravilloso eso. Que yo sé que eso es lo que quiere el Señor de todos nosotros, que eso sea una realidad, una constante, no sean flashes. A veces los evangélicos nos acostumbramos a vivir de flashes nomás. Sí. Que de repente, que pasó esto, que extraordinario, pero esto debiera ser la normalidad en Así el pueblo es. de Dios, un pueblo sensible al Espíritu Santo, un pueblo que se deja guiar. Dice una versión, dice que, bueno, Romanos 8 habla acerca mucho de esto, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu, de estos son hijos de Dios, dice, o los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, y de hecho él lo menciona como hijos maduros, pero eso es lo que deberá ocurrir en nuestra vida y en eso tenemos que trabajar. Amén. Saludo a mi hermana Edith Kilodrán, que nos está mandando unas florcitas, unas manitos, la hermana está ahí conectada. Le mandamos un abrazo, bendiciones, creo que es la única persona que nos habíamos saludado, ¿no? Parece. Ok. La Yaquita Acuña, ¿la saludamos? A la Yaquita Cuña ya la anunciamos y la saludamos Sí. ahí a la Yaquita que está, yo la había saludado ya en En Vilcún Vilcún. City. Mira, me Está en el gustaría... campo en este momento. Sí, correcto, con su mamita y todo. Vamos a orar también por la hermana Zunilda, porque ella, la mamá de la Jacqueline Acuña, ha estado con su salud. La verdad es que ella ha estado como estable y bien dentro de lo que ella ha pasado. Tuvo una fractura ahora en el verano, la intervinieron quirúrgicamente, le pusieron unos pernos, estuvo internada varios días controlándole su herida, no la ha terminado de cerrar y el otro día le decían que uno de esos pernos era que le estaba causando la cicatrización así en forma más tardía, demasiado. Y ahora le van a remover eso, así es que creo que el lunes ya se va a internar y yo estoy segura que con esto ella ya está lista. Ella va a pasar y ya esto va a quedar atrás. Pero igual estamos siempre orando los unos por los otros y bendiciendo a la familia y nuestra hermana Zunilda también. Así Amén. es que al final vamos a orar por ella. Amén. Bueno, y algo que se ha estado hablando, mi esposo ha estado hablando estas últimas semanas en los devocionales, ha estado tocando también es acerca de la vida del Espíritu, que por eso yo un poco mencionaba la experiencia que tuvimos con nuestra hermana Rosita y lo maravilloso que es eso, lo sobrenatural y cómo Dios se mueve ministrando su provisión a través de hijos que son guiados por el Espíritu. Por eso la palabra enseña que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y Romanos 8.2 nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nosotros somos llamados a vivir este tipo de vida Amén. que Dios tiene para nosotros, donde toda su provisión está para nosotros grandemente establecida por su palabra, por las escrituras que nos muestran su corazón, que muestran su intención hacia nosotros, pero también hoy día está su Espíritu Santo que nos conduce a esta palabra, que nos conduce a la verdad, que nos resguarda en un camino donde dice que cuando Jesús anunciaba la venida del Espíritu Santo y decía que a las personas les convenía que Él se fuera porque podía estar Él en un solo lugar a la vez, porque decía, si yo no me voy, no voy a poder enviar al Consolador. Porque Él va a estar con ustedes para siempre. Y así como lo estuvo hace 2000 años atrás con Pedro, cuando Pedro entendió de qué se trataba, esta experiencia que había tenido con Jesús y él pasó a ser una manifestación del reino de Dios, igual como Jesús lo era, ese mismo Espíritu Santo que habitó el corazón de Pedro, por ejemplo, que lo llenó a él, es el mismo que está disponible para nosotros hoy día. Amén. Entonces dice que Él nos iba a llevar a toda la verdad, dice que nos iba a mostrar lo que había de venir. Por eso es tan importante, hermanos queridos, desarrollar esta sensibilidad. Amén. Amén. Entender y poder nosotros vivir desde esta posición que tenemos como hijos, donde la palabra enseña que hoy día no nos gobierna la ley del pecado y de la muerte, que nosotros hemos sido liberados del sistema de la ley del pecado y de la muerte, pero trasladados a este sistema de la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, donde el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en nosotros, Él nos está llevando y conduciendo constantemente a toda la verdad, tomándolo del Padre, tomándolo de Jesús y dándolo a conocer, trayendo revelación, entendimiento acerca de las Escrituras, trayendo la revelación
que es un entendimiento que nos permite caminar en una verdad. Eso es una revelación. No son palabras enredadas, no son cosas aisladas para algunos super hiper espirituales, sino que una revelación es que nosotros entramos en un entendimiento que verdaderamente nos permite vivir lo que las Escrituras nos están diciendo en determinada cosa. Amén. Y aquí la palabra dice que el pastor nos ha estado ministrando harto de eso. 1 Corintios 2:12 dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sí. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, no hemos recibido el espíritu del mundo, dice la palabra, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Pero hay un tipo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos en ejercicio constante. Amén. Que es justamente la vida activa manifestando lo que nos reside, que es este Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios mismo, que es Dios mismo viviendo en nosotros. Amén. No solamente que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, sino que nosotros también lo podamos vivir. Amén. Y eso es lo que emociona a mi perrita por ahí. Al lado no quiero que nos distraigamos. Lo que pasa es que quiere entrar, pero como no le abren, se subió a un sillón a mirar a si alguien la pesca. Está ahí. Pero no quiero que nos distraigamos, porque es demasiado necesario que nosotros podamos caminar en este entendimiento de lo que significa ser verdaderamente hijos de Dios. Ser salvos, ¿cierto? Haber sido trasladados de muerte a vida. La vida de un creyente, el nuevo nacimiento permite que la vida de Dios comience en nosotros del momento que confesamos e hicimos a Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. No es un boleto que nosotros tenemos guardado en el velador que cuando nosotros morimos nos permite entrar al cielo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a la mujer del flujo de sangre, hija, tu fe te ha salvado? Pero ¿cómo es eso si la mujer fue sana físicamente? Pero nosotros necesitamos aprender que salvación es todo lo que involucra la obra de Cristo en disposición para nuestra vida, que es lo que estaba anunciado en Isaías 53, por ejemplo, donde nos habla de una paz, nos habla de un sistema de vida, no como el antiguo, amén, donde nos habla así de limpieza de pecados, de un acceso al Padre por el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Entonces un tipo de vida completa, que en este tiempo la palabra que nosotros estamos recibiendo, que nos está ministrando, está permitiendo que nuestro entendimiento sea renovado, Amén. sea limpiado, experimentemos este lavamiento por la palabra que la Biblia muestra que así es. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo en este tiempo, hermanos? Como dice la viejita antigua, a perseverar. Pero perseverar no es aguantar que te vengan ¿me entiendes o no? Todos los chaparrones y tú estás ahí solamente parado. Sino no es aguantar. Exacto, bueno, eso es más resumido y está más preciso. ¿Cierto? No es aguantar, sino que perseverar es como Jesús caminó, manifestando el corazón del Padre acá en la tierra. Amén. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, y yo le pedí a la Jackie hoy día, antes que comencemos con esto, como yo lo anunciaba, que la voy a llamar ahora para que ella nos comparta algo que el lunes en la mañana en la oración de las 3 veces a la semana que siempre les contamos que estamos haciendo por las familias, que nos juntamos con la hermana Jackie, con la hermana Claudita de Puerto Montt, con la madre de Lonquimay, con la Yaco de allá de Vilcún también, con el Alejandro, la Orianita también está en esa reunión, mi mamá igual. Y la verdad es que la Yaquita el otro día nos compartía justamente acerca del velar. Cuando Jesús estaba con los discípulos y les dijo que ellos velaran en oración. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto, y yo creo que el Señor a nosotros en este tiempo nos está llevando a ese punto de estar velando. Pero velar, ya que se reía porque decía ese día, yo antes pensaba que era como estar con así los ojos y aguantarte el sueño y no quedarte dormido. Porque como los discípulos se quedaron dormidos, pero velar tiene muchísimo más que ver con eso, con más que eso, tiene muchísimo más que ver en nuestra vida. Y la verdad es que yo le pedí a ella, la voy a llamar ahora, la voy a poner en el altavoz para que ella nos comparta, porque creo que el Señor nos está llevando a eso, al permanecer, al velar, pero para nosotros manifestar el tipo de vida que es la vida del Espíritu. Amén. Amén. ¿Aló, Yaquita? ¿Ya se escucha?
Sí, le escucho. Ya, yo tengo el teléfono al máximo. Entonces, le estaba contando recién a los hermanos, si tú estabas escuchando, no sé cómo anda el desfase, pero le estaba contando a los hermanos qué es lo que estaba en tu corazón acerca de esta palabra. Así que te dejo, voy a poner aquí cerquita del micrófono para que tú ministres lo que está en tu corazón, como lo decíamos, como que tú estuvieras a cargo de la reunión hoy día. Ah. Bien. Ya. Aló. Bueno, saludo a los hermanos, a todos los hermanos. ¿Me escuchan? Sí, dale, es que estoy nomás, probando abre. el sonido. Dale nomás. Ya. Bueno, yo voy a compartir un poquito que he hablado, como decía la pastora, de lo que era velar, que esa palabra que la hemos, yo creo, todos la conocemos ya, pero es cuando, como decía ella, cuando vienen a arrestar a Jesús, y cuando Jesús le habla a los discípulos, le dicen que tienen que velar. Y entonces yo empecé a buscar velar, porque yo antes tenía la imagen, no sé si yo nomás, o todos, la imagen de que velar era estar despierto, no dormir toda la noche, estar como así, con los ojos abiertos y no dormir, pero en lo físico, no sé si me doy a entender. Pero bueno, igual habla de estar apercibido, pero más profundo. Y yo le decía, Señor, ¿qué es en realidad? Y me empecé a buscar y decía, velad, era estar atentos al arrepentimiento. Y eso me llamó mucho la atención, porque estemos atentos porque vienen pensamientos. A todos nosotros, a mí me pasa, yo no sé si me pasa que vienen pensamientos y entonces es eso, está atento a ese pensamiento para que puedas arrepentirte y no entres en la tentación. Porque si yo estoy atento a eso, yo no voy a entrar a la tentación. Y ahora, ahí vemos que bueno, Jesús le decía a los discípulos, y igual yo después veía y veía el caso, por ejemplo, de Pedro, que muchos de nosotros somos arrebatados de repente y somos impulsivos. Entonces nos damos ese lugar a arrepentirnos antes de, porque cuando somos guiados por el Espíritu, Él nos advierte a las cosas. Pero a veces nosotros no estamos atentos, entonces hacemos las cosas así, total, le llamo, como se dice vulgarmente, le llamo nomás. Pero eso después uno sabe que eso no trae buenas consecuencias para nosotros. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención, estar atentos a arrepentirte antes de, y eso habla del corazón de nosotros. Amén. Es como decir, porque arrepiéntete antes de, y no porque Dios nos quiera castigar, sino que todo lo contrario, porque hay un plan y un propósito. Jesús lo tenía claro, Jesús la tenía clarita, él sabía lo que tenía que hacer, lo que Dios le dijo que él tenía que hacer, lo tenía clarito. Pero, claro, yo en ese momento, me imagino, no sé, eso viene a mi corazón, como que él les habló y dijo, oye, estén atentos, o estén atentos porque porque hay un propósito, hay un plan. Y entonces si nosotros no estamos atentos, nosotros vamos a perdernos más, porque vamos a ocasionarnos daños. Y justamente Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que nosotros vivamos en lo que ya Él tiene hecho para todos nosotros. Por algo Él nos llamó y es a lo bueno, no a lo malo. Y yo sé que a todos de repente nos pasa, a mí me ha pasado, pues, que uno hace las cosas así nomás, pues, pero después dice chuta. Y eso es velar, eso es estar atento a arrepentirte antes de. Bueno, quizás eso es lo que yo quería compartir con mi hermano. Amén. Amén. Gracias, Yaquita. Gracias, Yaquita. Ya. Por cortar. Ya, chau. 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 Gloria a Dios. Bueno, ella esto lo compartió el día lunes en la mañana, como lo he repetido por quinta vez. Pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque el Señor inquietaba su corazón acerca de nosotros como iglesia. Esto era parte de lo que se oró por cada uno de nosotros y nuestras familias.
y lo que se está orando también esta semana. Porque creo que nosotros debemos aprender a velar y estar atentos al entorno espiritual que estamos viviendo. Amén. Amén. Para que nada nos saque del propósito de Dios. Para nosotros poder permanecer, para poder avanzar, para poder ser fructíferos según Dios y no según lo que nosotros pensemos. Amén. Amén. El estar velando era, como dice la Jacqueline, no es solamente que nosotros, que nuestras casas, que nuestros matrimonios, no solamente que estén despiertos físicamente. ¿Sabes qué? Yo, cuando la Jackie decía eso, me acordaba yo de los discípulos y que cuando a veces uno se queda dormido es cuando tú no sientes una urgencia. De hecho, por ejemplo, yo misma, cuando nació mi hijo chico, él estuvo enfermo el primer tiempo que nació. Y yo antes era súper buena, me quedaba dormida, de hecho estaba acostumbrada porque me sentía mal en el embarazo y Fernando empezó a levantar las niñas. Las peinaba, mis hijas estaban chicas en ese tiempo, la Josefa, bueno, la Fernandita, porque la Josefa tenía 13 años cuando nació su hermano, la chica tenía 10, y Fernando para ir al colegio porque yo no me sentía bien cuando lo estaba esperando a él, entonces me quedaba, dormía re poco, no me sentía bien, pero cuando el niño nació fue todo distinto porque nosotros aprendimos a no dormir, o a dormir como chuecos porque le teníamos un cojín especial donde él no lo teníamos en una posición donde no se ahogara, donde a veces era las 2 o las 3 de la mañana y nosotros ni siquiera era la opción de decir, chuta, que estoy cansado, quiero dormir, porque era tanta la urgencia de que el niño estuviera bien, de que no se muriera en el fondo porque le daban apneas, ¿me entiendes? Entonces ni siquiera había un interés de decir, es que déjame un ratito, cabrito, te lo paso porque me voy a ir a dormir, sino que era tanta el enfoque y la prioridad era tan latente acerca de estar ahí con él que no estaba, a lo mejor estaba en la necesidad físicamente, pero había una alerta que nos impedía como entrar en esa pasividad donde tú te quedas dormido. Y a veces nosotros no entendemos, como decíamos la semana pasada, que lo hablábamos con los hermanos desde allá de Lonquimay, el entorno que estamos viviendo. Y sabiduría, y nosotros movernos desde este Espíritu Santo, desde el Espíritu de Dios que hemos recibido, sí, que nos informa, que nos participa de lo profundo de Dios, que aquí estoy leyendo 1 Corintios 2:12, no estoy inventándolo yo, ni estoy tratando de hacerle barra al Señor para que, ¿me entiende o no? Sino que estamos leyendo las Escrituras. Y a veces nosotros no tenemos sabiduría para recibir la palabra, solo creemos que es una información. Y vivimos ajenos a la realidad del entorno, no estamos velando. Pensamos que a veces es algo físico congregarnos, ¿cierto? Estar ahí conectados, ahora como se usa esta cosa de estar conectados, que esperemos que se pase luego esta cuestión. ¿Me entiende o no? Porque atribuimos todo a algo físico, entonces nuestra expectativa y nuestras decisiones están todas ligadas a lo natural. Pero Dios necesita que nosotros empecemos a estar velando para entender los entornos espirituales. Amén. No que esté todo lleno de demonios, que esto, que el otro, sino que dónde es que nosotros debemos tener nuestro caminar de vida. ¿Dónde hemos sido sembrados como hijos de Dios? ¿Me entiendes? ¿Cómo estamos viviendo nuestro matrimonio? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Así es. Y que no nos quedemos dormidos. Porque los discípulos estaban dormidos, pero cronológicamente Jesús les dijo, chuta, ni una hora pudieron estar. El tiempo pasa, tú obres en sabiduría, estés velando o no estés velando, el tiempo de tu vida y de mi vida va a pasar. Así es. Yo miraba una foto hace 20 años, no tenía las arrugas que tengo acá. Todos me dicen, que se ve bien, pastora y todo, pero mírame de lejos nomás porque de cerquita acuso al tiro. Amén. ¿Te das cuenta? Porque el tiempo pasa, hermanos. El tiempo pasa y nosotros necesitamos estar enfocados. Así es. Y siempre yo cito una palabra y con esto te voy a entregar todo el micrófono. Cuando el salmista decía, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Amén. 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 Bueno, la Escritura habla acerca de eso en Efesios 5. Que aprovechemos bien el tiempo, dice, porque los días son malos. La gente siempre pierde tiempo, no, después voy a hacer esto, no, después corrijo esto, no, después cambio. Va a venir Cristo, nunca cambiaste, nunca cumpliste el propósito de Dios, nunca entraste en lo específico que Dios te había hablado en tu corazón. Y eso es lo que queremos evitar nosotros al enseñarte la palabra. Así es. Porque te vas a sentir muy mal cuando nos presentemos delante de Dios, delante de Cristo, de su tribunal, en donde vamos a ser premiados. Entonces, si nos dicen, bueno, ¿y qué pasó con lo que yo te dije, lo que yo te hablé? Estoy haciendo clases en la escuela de adiestramiento bíblico y hay un
¿cómo se llama? Una asignatura que es la visión bíblica del ministerio, donde no solamente hablamos del ministerio quíntuple o del ministerio de los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales, sino que de que todos estamos llamados al ministerio. Y hay un punto que yo toqué, que lo apliqué y lo enseñé, y es que tú y yo debemos aprender a ser fieles al llamado. Entonces, cuando nosotros caemos en estas cosas que nos distraen tanto, finalmente no somos fieles al llamado de Dios. Y hoy día me quebrantaba mi corazón delante, tú me viste ahí. Estaba viendo unos videos antiguos y viendo a personas que estaban con nosotros y que están con nosotros, que tienen un llamado, pero que no están hoy día ejerciendo ni caminando en su llamado. Y eso quebrantaba mi corazón. La Escritura manifiesta y dice que los dones y el llamado son irrevocables, o sea, no, la palabra lo que está diciendo ahí originalmente son irrenunciables, o sea, el que tú y yo no caminemos en el llamado, ni en los dones que Dios nos ha dado, los pongamos a servicio de la iglesia, porque todos los dones ministeriales, los dones del Espíritu son para el cuerpo, no son para afuera, para el mundo, son para el cuerpo. Entonces la gente que no entre en eso, querido, como no es algo que Dios te va a quitar, dice, cuando dice son irrevocables, no, dice también en otras versiones más simplificadas que Dios lo que Dios te da no te lo va a quitar. Entonces vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor porque Dios puso cosas en nosotros para hacer y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa y, querido, no hay justificación para que nosotros nos dejemos estar en las cosas de Dios, en nuestra vida. Yo veo a la iglesia muy entretenida todavía en el mundo nomás. Vivimos una vida liviana incluso delante de Dios. Y cuando tú tocas, yo como lo digo, si tú te pones a hablar de santidad, no te quieren escuchar las personas, porque no es grato a sus oídos carnales y Me pecaminosos. busco otro. ¿Se imagina uno como esposa? Me busco otro. Y lo más terrible que esa gente, yo no sé si se va a salvar, porque la salvación no viene por confesar con tu boca solamente a Jesús. El original lo que habla ahí es de que tú manifiestas externamente el señorío de Cristo en tu vida. Entonces no es que yo hice una oración y me salvé. No es así. Eso no es así. O sea, si usted no entiende, no ha profundizado la Escritura, hágalo, porque si no, usted se cree que hizo una oración y vive como quiere, está equivocado. Está equivocado, o sea, por favor, por eso es que están lo que dice Piret. O sea, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi propia vida? ¿Cómo está mi relación con la familia, con los hijos? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo hablaba eso en mi corazón esta mañana. ¿Qué estoy haciendo yo? Mañana tengo reunión con algunos matrimonios. ¿Qué estoy haciendo yo como cabeza? ¿Estoy dependiente de Cristo como cabeza? Y a veces no estamos en eso. Y creo que debemos despertar y debemos reaccionar. Yo veía Eclesiastés, que lo cité hoy día en la mañana en la PDT, y había una parte del versículo que leí, Eclesiastés 5, del 1 al 3, pero hablaba, dice, ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras, no deje que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar, o sea, tu emocionalidad a veces nos hace hablar sin pensar, tomamos cosas y compromisos y le prometemos todo al Señor, y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Se te olvidó? Sí. ¿Qué pasó con tu pasión? ¿Qué pasó con esa euforia con el servicio a Dios y extender el reino? ¿Qué pasó? ¿Te extraviaste en el camino? ¿Empezaste a oír voces equivocadas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue solo una emoción? ¿Fue la emoción del momento de que en tu caos de vida recibiste salvación? Porque la mayoría de nosotros llegamos en un caos de vida al Señor. ¿Qué pasó? Debemos despertar, iglesia. Despertar y buscar realmente al Señor. Y como yo estaba hablando este último tiempo, ¿no? Porque a mí se me ocurre, no es un tema que me pillé en un libro, en una revista, en un folleto que me llegó, en lo que vi en internet, es lo que el Espíritu Santo está hablando a mi vida, a mi corazón primeramente, para enseñar también a la iglesia, porque es mi responsabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo está tu dependencia de Dios? Porque tú puedes leer la Biblia, yo leo la Biblia, tú puedes orar, y puedes orar todos los días, puedes presentar sacrificios a Dios,
Lo vemos en la enseñanza del Antiguo Testamento, hay mucha enseñanza de ese tipo, pero el punto es cómo está tu dependencia de Dios, tu obediencia en tu corazón. ¿Qué está pasándonos? Mi corazón está en eso, en que despertemos. Mañana en la mañana, en el devocional, vamos a hablar de los ruidos, de lo que nos está impidiendo oír a Dios, porque a veces nosotros creemos que oímos a Dios, pero si no estamos caminando en su voluntad conocida, que lo que está escrito es imposible que oigas a Dios, porque el Espíritu Santo en nosotros está para llevarnos a cumplir y caminar en la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él es el agente activo hoy día en la creación, y en nosotros los que hemos recibido salvación, hemos sido sellados y Él habita en nosotros, y Él está para llevarnos ¿qué? A hacer la voluntad de Dios. Cuando tú no caminas en la voluntad de Dios, tú contrictas, entristeces, causas dolor al Espíritu Santo, lo apagas en tu vida. Es imposible que tú puedas oírle, porque no hay un punto de arrepentimiento en donde tú te vuelves y le dices, Señor, perdóname, lo he hecho mal. Y ahora estábamos hablando, Piret, y con esto termino yo también y te paso el micrófono, de Efesios 5, que mañana un poco vamos a hablar de estas cosas. Efesios 5, lo voy a leer en la Reina Valera, desde el versículo 1 hasta el 16. Vamos hasta el final, no. 17 vamos a leer. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo quiero tomar? Para que usted tome el contexto y por favor entienda, esto es Dios hablando, es su palabra, el Espíritu Santo está hablando aquí hacia nuestras vidas. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Se espera de ti esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y no algo puntual que solo sale aquí en Efesios, sino que la Escritura nos habla que nosotros debemos andar como Él anduvo. Sed santos porque Él es santo. Entonces no es algo fortuito que solo sale ahí. Hay más de 2 o 3 testigos en la Escritura que nos hablan acerca de esta cosa, y es muy simple. El que es nacido de Dios, queridos, vence al mundo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la esencia, la vida de Dios está en nosotros. Entonces somos una nueva creación. Nosotros estamos diseñados para caminar en esto. Tenemos nosotros, queridos, la naturaleza divina es la que nosotros portamos, lo dice Pedro. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Mira lo que dice, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La NTV dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia en ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ojo, esta es una carta a la iglesia. O sea, en la iglesia hay pecados, sí, queridos, y necesitamos arrepentirnos y tener una corrección para entrar en lo profundo de Dios. Porque no recibimos el espíritu del mundo, entonces dejémonos de caminar como si todavía estuviésemos en ello. Ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. La NTV dice los cuentos obscenos. ¿Ah? ¿Le gustan los chistes cochinos a usted? Bueno, para usted este mensaje. ¿Ah? Deje los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. Esta es una carta a nosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Eso debería ser algo muy evidente en su pueblo. Reina Valera 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 5, la NTV. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Yo soy medio... No, por eso. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No estoy inventando esto, queridos. Porque si usted se fija, el punto de hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, de hecho te evita caminar en esto, sí. Porque tienes un Señor, que es Cristo el Señor. Por eso eres salvo.
Si Cristo no es tu Señor, necesitas arrepentirte y hacerlo el Kyrios, Señor, dueño de tu vida. Y el Espíritu de Dios renovará tu mente a través de la palabra de Dios, trayendo la revelación correcta para caminar en esta plenitud, porque Él te va a ayudar a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Esa es su obra en nosotros. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 6 en la NTV, me gusta muy claro igual, pero quiero ir leyendo paralela. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque hay gente en las iglesias que tratan de justificar los pecados y la gracia. Cuidado, porque dice que el que pisotea el espíritu de la gracia es peor que traspasar la ley. Lea Hebreos. Entonces, si espera juicio ahí, hágase la idea. Entonces, queridos, tenga cuidado a quién está escuchando. La Biblia dice, la Escritura manifiesta que en estos postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué significa? Que andar buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar. No lo que Dios les está diciendo. Es lo que ellos quieren escuchar. Porque así es de torcido el corazón del hombre, pues, mis amados. Por eso nosotros necesitamos estar atentos, apercibidos, en alerta, velando de no caer en estas cosas. Amén. Verso 7, la Reina Valera dice, no seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, si yo me quedo callado frente a esta obra infructuosa de las tinieblas, ni siquiera estoy tomando en consideración este versículo 11. Entonces, tenemos que hablar estas cosas, queridos. Te agrade o no te agrade. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Primer punto, despertar, salir de la inercia, de la insensibilidad. El que está dormido está insensible, está inconsciente de su entorno, y la palabra dice, despiértate tú que duermes. Ya necesitamos ser conscientes a la realidad espiritual en la que nos encontramos. Hoy día el sistema está trayendo cada vez más descaro de la gente. Hoy día en el mundo, y no solo en el mundo, a veces en las mismas iglesias se le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, como lo acaba de decir y advertir aquí la Escritura, que dice que no hay drama con el pecado. Entonces, primero despertar, salir de esa insensibilidad. Y luego dice, levántate de los muertos. Amén. Otra versión habla en el original, levántate de la muerte, de la ausencia de la vida de Dios. Por eso la Biblia, usted lea el Nuevo Testamento, y usted va a ver en la epístola, y va a haber una diferenciación entre un cristiano que es carnal, que cosecha muerte, y el que es espiritual, vida y paz, ¿no es cierto? Entonces hay que salir de esa muerte, de esa ausencia de la vida de Dios, y te alumbrará Cristo. Recién ahí tú y yo podremos tener revelación de la obra plena de Cristo en la cruz del Calvario en favor de nosotros y nuestra realidad espiritual. Entonces tenemos que movernos en este tiempo y despertar. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Después dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está la gratitud manifiesta, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, podemos seguir leyendo, pero no es la intención ni es el momento tampoco de seguir en eso. Pero queridos, necesitamos despertar, entrar en una plenitud de la revelación de la obra de Cristo y arrepentirnos. Así es. Arrepentirnos y amados, y ser gente. O sea, yo no entiendo a veces esto, ¿por qué es tanto el espíritu de rebelión en el corazón del hombre
que cree que el caminar en santidad o obedecer a Dios o el imitadores de Dios, oh, no, 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 ese es un espíritu de rebelión terrible que se manifiesta en el mundo hoy, pero que también está en la iglesia. Porque debiera ser al revés, Sí. porque es una vida rendida delante de Él. Y a Dios, querido, no le va ni le viene, no me malentienda esto, que tú cambies o no cambies, porque el único que la pasa mal aquí eres tú. Y el único que se distancia de Dios en eso eres tú. Y el único que vive en amargura eres tú. Y el único que sufre eres tú. Y el único que tiene malas cosechas sobre su vida eres tú. O sea, amados, ¿por qué no volvemos nuestro corazón realmente al Señor? Y eso es el daño que ha hecho la religiosidad, formas externas que nos han enseñado. Entonces hacemos todo lo externo y nos acostumbramos a vivir de lo externo, pero no hemos cedido realmente nuestro corazón al señorío de Cristo y a una plena dependencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo no está contrictado, está dolido, porque tú y yo hemos ido contra la voluntad y Él nos quiere llevar a hacer la voluntad. Entonces, y en esto nadie nos podemos hacer los lesos porque todos sabemos cómo es nuestra vida. Es simple, arrepintámonos. Escuchaba la oración del otro día y mi suegra decía, el arrepentimiento. Tenemos que volver a este punto del arrepentimiento, esta metanoia, este cambio de mente. Iba para allá, reconozco que estoy mal, voy para acá. Amado, empecemos a trabajar estas cosas, a darnos cuenta, no nos hagamos los giles con esto. Y yo te aseguro que empezarás a ser mucho más sensible a la dirección del Espíritu Santo y a la voz de Dios en tu vida para que, como dice en el 1 Corintios 2, tú puedas descubrir lo profundo de Dios para tu vida. Y Amén. así tú lo puedas experimentar en tu vida. Amén. Entonces así también entremos en el propósito eterno cada uno como individuo, como familias, que yo creo los llamados ministeriales familiares, lo veo en la Biblia, y que eso es lo que más se ha quebrado el enemigo en este tiempo, y nos gocemos y disfrutemos en el Señor, disfrutando de esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces no nos encontramos agradable porque nuestra carne es tan potente que pensamos que eso es lo agradable, lo que acabo de leer, pero es lo más desagradable que hay. Porque ¿cuántos de ustedes vienen del mundo y saben lo que estoy hablando? Nunca se llenó tu corazón. Lo único que hizo fue traerte malas consecuencias de esas mismas conductas. Dispongamos nuestro corazón. Amén. Seamos hombres y mujeres dependientes del Señor. Amén. No se haga un drama de esto, pero sí tenga un corazón humilde. Amén. La clave está en un corazón humilde. Amén. De reconocer. ¿Por qué? O sea, no sé. No tengo una explicación lógica, pero sí una espiritual. Una lógica no tengo de alguien que tiene lo mejor delante de él y no lo quiere hacer. El Padre, cuando Dios les habla al pueblo de Israel, dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Cualquiera diría, es evidente que hay que elegir la vida, pero él mismo le dice, escoge la vida. Porque así de necios somos. Hoy día el Señor te está diciendo, está delante de ti la vida y la muerte, pero escoge la vida. Escojamos la vida. Amén. Disfrutemos al Señor. Disfrutemos de la plenitud de Cristo en nuestra vida y entremos en el propósito eterno también. Si hay un llamado en tu vida, entrar en el llamado, pero conforme al diseño divino. Amén. Eso es lo que... Primera de Juan 2 dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos, que es como lo que tú estás leyendo recién. Es interesante ver esto en la palabra porque a veces la persona piensa así, pero eso lo dice en ese versículo, pero el criterio completo de las epístolas tiene que ver con esto. Más que allá del escritor, tiene que ver justamente lo que nos muestra este tiempo que tiene que ver con la obra de Cristo, con el pacto en la sangre de Cristo que nosotros estamos viviendo. Esta es nuestra actualidad. Amén. Donde Dios no nos busca a nosotros por nuestras obras para que nos ganemos algo delante de Él, porque nada podría ser más, ¿cómo decirlo?, irreal, aunque lo estemos a patas juntas pensando que por una obra o por conducta nos ganamos algo de Dios, ni la salvación, ni su aprobación. Pero también hay un punto que por la vida de Dios que nosotros nos habita, nosotros estamos facultados, no por fuerza humana, no por religiosidad, para tener un caminar. Amén. Y eso es lo que de repente nos hemos equivocado mucho, porque confundimos las cosas, creemos que o es una obra o es un relax total.
Pero en el fondo la naturaleza de Dios que nos habita cuando manifiesta o se exterioriza a través de nosotros, ¿qué es lo que muestra? La naturaleza de Dios, por cierto, que es la que nos habita. Y dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos, nosotros podemos evaluar nuestra vida. Pero muchas veces nosotros la justificamos, sabemos internamente cómo vivimos. Y a veces eso perpetúa situaciones de nuestra vida, condiciones de vida, circunstancias de vida que Dios no ha planeado para nosotros. Por eso necesitamos evaluarnos y caminar según la palabra. Amén. Dice, y lo leo de nuevo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. Entonces para uno es fácil. ¿Se acuerdan cuando venían uno y le decían a Jesús, echamos demonios en tu nombre fuera? Y Jesús le dijo, yo no los conozco. Y en la tarde me venía a la mente esa palabra, conocer. Hemos sabido que la intimidad, y aquí cada uno puede dar una disertación grande de lo que es conocer, porque se ha enseñado mucho. Desde lo que vamos a la iglesia siempre se nos ha hablado del conocimiento, Adán conoció a Eva, y en el fondo está hablando de una intimidad con Dios. No de un entrelazarse físicamente, sino que fruto de ese conocimiento tú manifiestas algo. En el fondo el conocimiento que tú posees, no como intelecto, sino que la experiencia de vida que tú tienes, eso es lo que tú estás dando a luz. ¿Me entiendes? No las palabras. Entonces dice, el que dice que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Jesús nos busca, Dios nos busca que nosotros hagamos grandes proezas, sí busca que le manifestemos. La gran comisión es algo que contiene sobrenaturalidad, milagros, ¿cierto? Manifestación del reino, no natural, sino que espiritual, en restauración, en sanidad, ¿cierto? En salvación, sin duda que sí. Pero hay algo que es mayor, que es la dependencia del Señor, que es conocerle verdaderamente a Él. Y aquí dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Y a mí me gusta mucho este versículo, no porque a mí me guste poner como el hachazo, así como en el cuello, ¿me entiendes o no? Porque yo soy la primera que está en lo mismo, en la primera línea en esto. ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa, pero eso es lo que yo veo que está tan distorsionado en nuestra vida. ¿Por qué ver que es una carga andar como él anduvo? Claro. O sea, es tan fuerte la carne, tan fuerte la carnalidad en la vida de nosotros, que vemos que es una carga. Eso me muestra lo mal que estamos. Querido, honestamente, piénselo. Si a usted le pasa, oh, ya, eso no me gusta. Eso es tu carne exacerbada y tu orgullo levantado. Tú eres tu propio Dios. Sí. O sea, ¿por qué lo digo? Todos vamos siendo procesados y vamos cambiando nuestra vida y nos vamos cediendo. Yo cuando llegué a Cristo me cambió la vida, querido. Era un carajo. Hubo cosas que tuve que ir corrigiendo después. Claro, a la luz de la palabra me iba dando cuenta, pero con humildad yo decía, Señor, esto no está bien en mí, lo tengo que ir trabajando, le empecé a restar volumen a lo que no era y a darle más volumen y energía a lo que sí era. A la verdad. Entonces, por eso yo no concibo que pase eso. O sea, por eso la vida del espíritu en el fondo es tan importante, y la religiosidad, nuestras propias conductas tratando de ganar algo con Dios, nuestra propia mentira muchas veces excusando lo que todos están viendo, pero nosotros nomás creemos que estamos engañando a los demás o a nosotros mismos, ¿te das cuenta? Pero la vida del espíritu, el andar en el espíritu, es lo que hace la diferencia en nosotros. Y mira, yo quiero terminar con esto, que es lo que tú has estado enseñando en 1 Corintios 2, pero aquí voy a leer un poquito más arriba del 7. Que Pablo aquí les estaba diciendo a los corintios, mira, a mí me gusta leer como completo así, porque la Biblia no es un versículo. No es como lo que hablaba yo el domingo en la mañana, que es como poco menos que la galletita de la fortuna, donde yo saco un versículo bíblico y ese versículo tengo que buscarle como el ajuste o lo reflexiono y me siento mejor persona. La palabra es Dios mismo manifestado para nosotros. Es Jesucristo mismo para que nosotros podamos vivirle. Amén. Amén. Dice así que, hermanos, voy a leer del 1 al 2, el 1 Corintios 2. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Lo primerito que le dice Pablo a ellos. No se trata de la sabiduría que yo pueda profesar y que tenía, pero de sobra, Pablo, ¿cómo decirlo? Él había sido entrenado y educado, era una persona tremendamente culta, Pablo. Y en cuanto a la formación religiosa que tenía,
¿me entiendes? Sobrepasaba largamente cualquier otra persona con que tú lo pudieras enfrentar para entablar una discusión, ¿cierto? Por decirlo de algún modo. Dice, pero él dejó de lado todo esto porque dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. O sea, Pablo estaba yendo desde el punto de dependencia que él había visto siempre de su educación, de su religiosidad, de su concepto de Dios. Recuerden que él pensaba que era perseguidor de la iglesia sirviendo a Dios. Él pensaba que servía a Dios cuando perseguía a la iglesia. ¿Cierto? Entonces Pablo, al decir yo no vine con a ustedes con palabras o con sabiduría humana, lo que está diciendo en el fondo, sino que me propuse no saber otra cosa entre vosotros excepto a Cristo, estaba trasladando la balanza a la vida sobrenatural, no a la vida natural, ¿me entiendes? Sino que a esta experiencia con Jesucristo mismo, donde sabía que él podía presentar argumentos, decir muchas cosas y convencer de oídos a la gente, pero se necesitaba manifestado el poder de Dios y a Jesucristo mismo moviéndose ahí en medio, porque la iglesia es una entidad espiritual, no es natural. Amén. Entonces Pablo, como dice Fernando, le bajó, ¿cierto?, la intensidad a su información, a sus capacidades personales, por buenas que eran, y él fue y se presentó delante de estas personas inconversas, paganas, no manifestándose él, sino que habiendo aprendido a darle lugar a la manifestación de Jesucristo. Amén. Y dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Para qué? Y aquí es donde está el punto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque Pablo podía tener todo un discurso y una gran y hermosa y maravillosa disertación, pero cuando él se fuese de ahí, la vida de los corintios no iba a poder ser sustentada en la palabrería de Pablo. Amén. Pero sí en Jesús. Amén. Amén. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y ahí es donde los corintios estaban fallando. No en la información que estaban recibiendo ni en la manifestación de Cristo, sino que ellos estaban persistiendo en llevar una vida como la que ellos querían llevar, según su vida antigua de paganismo, según sus prácticas, según sus pensamientos. Y acomodaban esta nueva vida en Cristo a lo que ellos querían hacer, y no funciona de ese modo. Y dice, mas hablamos sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y yo con esto quiero terminar hoy día, y aquí me quería detener yo en esto. Este era el sentido de lo que yo quería hablar hoy día. Que los príncipes de este siglo que perecen, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De eso es lo que Dios nos ha participado. Por eso es tan mala la religiosidad. Y la justicia propia, la justicia personal a la que Pablo aprendió a desplazar, ¿cierto? Y Filipenses nos enseña que él decía que él no quería ser hallado en su propia justicia por la ley, sino que quería ser hallado en Cristo. ¿Por qué? Porque está esta sabiduría de Dios en misterio que los demás, el hombre natural no la percibe, ni siquiera el diablo, hermanos. Ni los príncipes de este siglo, porque dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Pero hay una sabiduría en misterio oculta que nos ha sido dada e impartida por el Espíritu Santo, que nos ha vivificado a través de la obra de Cristo, siendo nosotros hoy día hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque portamos esta naturaleza y a su Espíritu. Y junto con eso la sabiduría oculta, no para nosotros, la iglesia, sino para el sistema, para el diablo mismo, ¿me entiende o no? Por eso es tan importante que tú y yo tomemos la decisión de despojarnos del viejo hombre, de sacarnos esta vestidura vieja que ya no nos sirve, Efesios 4. para caminar en la nueva vida en Cristo. ¿Para Amén. qué? Para que Dios se agrade de nosotros. No si Dios a tú ya le agrada, si no, no hubiese mandado a Jesús a morir por ti cuando estabas cochino, pecador, igual que yo. ¿Me entiende? Entonces no estamos buscando agradar a Dios. Lo que Dios desea es que el ojo de nuestro entendimiento sea iluminado, los ojos iluminados y abiertos para nosotros entender que lo que necesitamos y nos conviene es no caminar en nuestra sabiduría carnal, que el libro de Santiago dice que es animal y que es diabólica. ¿Te das cuenta? Sino que necesitamos nosotros darle lugar en nuestra vida como iglesia, hermanos, como familias, como matrimonio, a esta sabiduría oculta que Dios predestinó para nosotros por su Espíritu Santo. Y dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Sabes tú que cuando Satanás y los demonios cuando Jesús se aproximaba decían, ¿qué tienen con nosotros? E identificaban a Jesús.
pero no entendían cuál era el propósito del Padre con que Jesús estuviera aquí. Porque, mira, dice que ellos nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria si hubiesen entendido que cuando ellos tenían a Jesús ahí arriba, en la cruz, y cuando Él entregó su espíritu, ellos estaban poniendo la soga en su cuello. ¿Te das cuenta entonces, hermanos queridos? Despertemos en este tiempo a la Amén. vida a la que Dios nos ha llamado, que no es un fin moral. Así No es es. que nosotros solamente dejemos de ser gritones si antes gritoneamos, que dejemos de ser choros cuando nos cruzamos en el auto con alguien y que sacamos el martillo para... No se trata solo de eso, sino que se trata de entender que como iglesia hemos sido llamados a vivir esta sabiduría de Dios que es el misterio para el sistema. Por eso es tan malo cuando tú corres desesperado por lo que la tele te dice. Por eso es tan malo cuando tú corres desesperado por la carencia económica y se viene una recesión mundial y yo, ¡guau! Y todo. Pero hay una sabiduría en misterio que Dios te ha impartido por su espíritu para que tú la vivas en este tiempo. Pero si te empecinas en mantenerte como un carnal, como una persona inmadura que no se deja enseñar, que no se deja ministrar por la palabra, ¿me entiendes o no? Y solamente, no, es que oren por mí, si este pastorcito no me acomoda, me busco otro, así como me cambio los calzoncillos. Porque no entendemos a lo que hemos sido llamados. Pero como iglesia en este tiempo necesitamos no solamente estar velando y despertar, sino que permitir que la palabra haga una transformación en nosotros y dejemos de andar en el extravío del mundano, en el extravío de un inmaduro espiritual, de una persona que es como niño en Cristo. Porque anda peleando, porque anda dividiéndose, porque anda emborrachándose, porque anda adulterando, porque anda desobedeciendo y nombramos a Cristo y sacamos un pancito de vida y pensamos que eso es la palabra de Dios, un versículo bíblico. Entonces en este tiempo, hermanos queridos, necesitamos vivir de esta naturaleza, vivir de esta sabiduría que es oculta para el sistema, pero que te habita a ti, que me habita a mí, ¿me entiendes o no? Y vivir y experimentar que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para saber y vivir lo que Dios nos ha concedido. Amén. 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 Entonces necesitamos velar, no estar despiertos, como decía la Jacqueline, físicamente, sino que tener el entendimiento del entorno espiritual que estamos viviendo. Una actitud en alerta. Una actitud en alerta, entender que si tenemos familia, yo no puedo ser el principal factor de división de mi familia, no puedo ser yo el que los empuje a muerte. Así es. Sino que necesito ser una manifestación de la naturaleza de Dios y de esta sabiduría en oculto para el sistema, pero que yo la estoy proveyendo sobre mi casa. Amén. Amén. Amén, gracias Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir ministrando estas cosas, estamos en la hora ya. Espero que hayan sido bendecidos con la palabra. Vamos a ir profundo. Uno dirá, pero tanto, siempre nos están hablando casi las mismas cosas. Bueno, generalmente uno se queda en eso hasta que la iglesia entra en un avance, porque seamos sinceros y honestos. Si no hay avance, quiere decir que no hemos tomado, porque la palabra enseña que el ministerio está puesto para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo mismo, ¿no es cierto? Y alcancemos madurez. Y en eso estamos. Y en la medida que hay un avance, podemos seguir paso a paso en lo que Dios está trayendo para nosotros en este tiempo. Nuestra responsabilidad como ministro está sobre una denominación que se llama Fuente de Vida, y es a eso que estamos nosotros llamados. Tú eres bienvenido si tú eres de otro lugar a recibir palabras, no estoy diciendo que no puedes recibirla, pero quiero que entiendas, por eso Dios funciona de esa manera, por eso la pastora también dice, tú escoges tener un pastor, ¿cómo escoges no tenerlo? Exacto. O cómo escoges estar en un lugar donde hay un pastor que no es tu pastor. Porque yo lo digo muchas veces, no necesariamente uno cuando está y nos congregamos, lo digo, no necesariamente la gente te reconoce como pastor. Porque no entiende los principios espirituales y no entienden cómo funciona Dios y no entienden y creen saber Biblia, pero en realidad se la pasan por cierta parte y nunca caminan en la verdad. Así que los ojos del entendimiento sean alumbrados en este tiempo para que usted y yo entendamos y vivamos en la plenitud de la vida de un cristiano. O sea, si yo creo que no hay mejor vida que esta, no hay mejor vida que esta. Hablábamos la otra vez con la ya que siempre escuchaba ella que los pastores, no, es que la vida del ministro es tan difícil ser pastor y una carga ser pastor. No, querido,
No es así. Si yo hago mi pastorado en la carne, ay, 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 cito. Pero cuando tú eres un hombre dependiente de Dios para hacer tu tarea, no tienes por qué fatigarte. No tienes por qué fatigarte, no tienes por qué estar estresado. Tú disfruta lo que haces, Sí. porque estás haciendo lo que Dios te está mandando. Si viajamos, hablamos con Fernandita Paz delante cuando andábamos y decíamos, nos pegamos el viaje, nosotros llegamos de Viña del Mar, no, querido, no me malentienda lo que estoy diciendo, no es porque uno, yo soy el que lo hace siempre, pero quiero que entienda esto. Llegamos acá a Temuco en la madrugada del jueves y el jueves fuimos a visitar a una hermana que el Señor inquietó el corazón de la pastora para ir a ver a esa persona y fue muy valioso poder estar con una mujer anciana ya de poder Sí. ministrarle su vida de parte del Señor. Y eso fue el jueves, volvimos el jueves y a la madrugada del día viernes nos fuimos para el sur. Gracias al Señor. La chica me decía, fuimos al sur, volvimos, llegamos hasta Castro, estuvimos en Puerto Montt, después nos volvimos el domingo. No estamos ni cansados, me decía la chica. Viajamos, estamos buscando viajar más cómodo, yo se lo he dicho, porque uno se mueve harto, pero es un disfrute. Es un disfrute estar con los hermanos. Así es. Es un disfrute. Subí una foto de un almuerzo y la gente empezó a criticar al tiro, tuve que sacar la foto, que están sin mascarilla, que son unos irresponsables. Yo les quiero decir a esa gente ahora, ¿tú comes con mascarilla? Porque si hubiesen mirado la foto te habrías dado cuenta que todos estaban comiendo. Y era una familia, porque ya no estaban todos los hermanos y se puso ahí que no estaban todos los hermanos en la iglesia. Era una familia que estaba ahí. Y usted no se junta con su familia, pero la gente tiene un espíritu tan terrible que lo primero para criticar. Ese es el único lunar del disfrute de uno. Tuve que sacar la foto. Porque el espíritu de crítica y que todo está mal, pero a la hora de los que cuando está mal, pastor, puede orar por mí. Por supuesto que lo voy a hacer, pero aprende a sacar la mugre de tu corazón. Ese es un paréntesis. Pero disfrutamos y la gente estaba feliz y nos vinimos y seguimos. La hermana Claudia feliz y después nos fuimos a Lonquimay felices, alcanzamos, querido, 2 familias completas más nuevas para el Señor, familias. Más consolidar a la familia, la viejita digo yo, una persona de edad, que pudimos darnos el tiempo y llevarla a Cristo, que ella lo único que quería era estar segura de eso para poder descansar, porque ella entendía que no le quedaba mucho tiempo, pero también tenía unas cosas que ella muy clara, muy clara. Entonces, esto es un disfrute. Sí. Y nuestra intención es que usted disfrute del Señor, disfrute de su vida. Oye, todos pasamos malos ratos. Todos pasamos malos momentos, nosotros como matrimonio la pasamos muy mal. Y ¿sabes qué? También fuimos y estuvimos recibiendo palabras a través de hombres que también estaban torcidos y nos afectó nuestro matrimonio. Por eso estamos enfocados en, no queremos cometer errores, no estamos libres de no cometerlo. De cometerlo, ¿me entiendes? Pero estamos buscando no hacerlo, por eso tenemos cercanía con la gente que tiene compromiso con la obra del Señor que estamos trabajando, le entregamos la visión de la iglesia para que ellos nos digan, hey, usted dijo que Dios le habló esto y usted está haciendo esto otro, para que ellos tengan la confianza de hablarnos, porque no es nuestra intención equivocarnos ni abusar del llamado de Dios sobre la vida de la gente. ¿Me entiende? Pero esto es un disfrute, es disfrutar el reino. Disfrutar ver a la gente recibiendo, siendo sanada. Amén. Como cuando andábamos en Lonquimay y esa señora ciega recibió la vista. Es un disfrute. Amén. Eso es maravilloso. Es maravilloso, vale la pena. Siempre lo he dicho, amén, vale la pena, como me lo dijo la Yulita. Amén. En el año 2017, amén, una mujer que estaba liquidada ya, queridos, muerte es lo único que venía por su cáncer, le habían extirpado todo su intestino, hasta el ano ya no tenía nada por su cáncer, tenía una bolsita, muerte. Empezó a creer esa mujer y yo pasaba todas las veces aquí a Victoria a verla, una mujer que me servía un tecito ahí con necesidades, con su hija, con dramas. Hasta que un día fue y vino donde su médico de cabecera y le dice, doctora, vengo para acá para que me diga cuánto me queda porque tengo que dejar todo ordenado. La doctora mira la carpeta, cierra la carpeta y le dice, Yulita, el tiempo que tú quieras, no tienes cáncer, le dice. Lo que tienes que hacer es dejar de tomarte los medicamentos. ¿Sabe que esa mujer, el Señor la sanó de cáncer? Amados, cuando llegué a esa casa, ella me tomó la mano y me dijo, vale la pena, pastor. Sí. Y era un tiempo complejo, no difícil, pero complejo que estábamos viviendo cuando partimos nosotros. Pero el Señor está orando y eso es lo más maravilloso.
Lo único que pido al Señor es que tú aprendas a disfrutar hablándole a otros de Cristo. Amén. No hay nada que pueda llenarte más que llevar a alguien a Cristo y que no conozca esta mugre de tanto enchampamiento y torcedura, sino que realmente tenga un encuentro con Cristo y lo único que desean es caminar con una vida abierta delante de Dios, queridos, y disfrutar esta nueva vida que se nos da. Maravilloso. Yo desde que conocí al Señor siempre he dicho, qué mejor que me dieran una nueva oportunidad de vida. Nací de nuevo, la mugre quedó atrás. ¿Había basuritas que me quedaron con el tiempo, con los años? Sí, aquí están mis suegros, saben que habían basuritas todavía, pero hemos estado trabajando en nuestras vidas y no sé por qué esas basuritas quedan por el orgullo nomás. Y ya uno va bajando el moño y entendiendo que son tonteras nomás. Oye, yo tengo 52 años, mi mujer 25. ¿Para qué vamos a estar con tonteras? Yo dije a los 50, dije, no, basta. Y ahí te das cuenta, es tu orgullo nomás. Sí. Disfruta al Señor. Disfrutemos al Señor, amados. Soy testigo de ese cambio. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí dice la hermana Rosita Carrasco. Amén. Gracias, Señor, por la palabra a través del pastor y la pastora son de bendición para mi vida. Amén. Un abrazo, hermana Rosita. Amados, les amamos, les bendecimos en esta hora. Disculpen, como siempre, no nos callamos nunca. Así que sean muy bendecidos. Oramos. Amén. Por mi hermana Zunilda. ¿Quién más había pedido oración? Nadie más parece. No. Nadie más. Padre, lo único que podemos hacer es declarar y hablar sobre nuestra hermana Zunilda, Dios. Que es tu guarda la que se hace manifiesta sobre ella, Señor. Padre, que esta operación ya sea un parelé a todo esto, Señor. Y que su herida cierre correctamente y sin infecciones en su cuerpo, Padre. Bendecimos la vida de nuestra hermana Zunilda, Padre, en el nombre de Jesús. Tu favor se haga evidente ahí en el hospital, Señor. Padre, y usa esos médicos para que con sabiduría, Señor, hagan las cosas de la manera correcta, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, si alguien de ustedes quiere ofrendar o diezmar, usted lo puede hacer ahí. La Fernandita va a publicar en la cuenta Ruth. Así que usted lo puede hacer con libertad y quiero orar. Mi suegrita entregó sus diezmos acá y quiero orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. La Escritura dice ahí en el libro de Hebreos, Señor, que ciertamente hombres reciben acá los diezmos, pero en realidad tú lo estás recibiendo arriba a lo alto. Esto no es solo algo natural, es algo espiritual, Señor, en lo cual estamos recordando que eres tú el que está en pacto con nosotros, Señor, no nosotros contigo, no seríamos capaces de cumplirlo. Pero tú eres el que está en pacto con nosotros y ese pacto ha sido ratificado con la sangre del Cordero. Padre, que en esto se manifieste, Señor, como está escrito, las compuertas de los cielos abiertas sobre la vida de aquellos que están diezmando, Señor, que ellos puedan experimentar que eres tú quien reprende al devorador, Señor. Padre, la Escritura dice que estas primicias, como le dice Romano, Dios, la masa restante es bendecida por causa de lo que presentamos delante de ti, Señor. Amén. Padre, gracias. Gracias por el corazón de tu sierva, Señor, que ya presencialmente ha podido traer sus diezmos, Señor. De la misma manera oramos por aquellos que están ofrendando. Tu palabra dice que son semillas que presentamos delante de ti, Señor. Y que todo lo que sembramos es multiplicado, Señor, al 30, 60, al 100 por 1, Señor. Padre, que cada hermano que ha traído su semilla, que ha estado sembrando en este tiempo en el ministerio, Señor, reciba conforme a su medida de fe, Señor. Sean multiplicados, Señor. Nadie que siembra cosecha lo mismo. Siempre hay una multiplicación, Señor. Bendecimos a la iglesia en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Disculpen, digo nuevamente la hora. Nos pasamos soplados. Un gran abrazo. Le vamos a pedir a Lucián que nos haga también una salida de las reuniones. Nos hizo un cronómetro que nos haga, no un martillo. Una alarma. Cuando sea la hora. Les bendecimos, queridos, un abrazo grande. Vamos a dejar aquí la misma canción que puso Luciana ahí para terminar esta noche. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, chao. Despídete. Chao, que estamos poniendo corazoncito a los hermanos acá. Bendecidos, un abrazo, le amamos mucho. De muchas aguas